¿Qué pasó? Estamos. Menos mal, nos ayudó el crono. Qué bien. Bueno, menos mal. ¿Estamos? Estamos, perfecto. Bueno, estamos, perdonen la tardanza. Ya estamos acá. Tengo anotada la lista como pude, así que voy diciendo los jugadores. Bueno, ya de Velázquez jugó para Benvenuto. El taco de Velázquez. Bueno, qué manera de empezar. El 1-0 lo pone Lava, qué hermoso el taco ahí, se saca la mufa el sureño, para que te lo pongo ahí. Perfecto, ya está preparado. Gol del sureño, el 1-0 recién. Sí, el 2, perfecto. Recién arrancado el partido, vamos, Sure, carajo. No, acá. Perfecto. Bueno, listo. Arrancaba ya el partido. Arrancábamos tarde con la transmisión. Ya ponía el 1-0 el sureño Lavaqué sacándose la mufa. Y Asturiano con el cuarteto inicial de Lavaqué, de Blas, Lozano y Benvenuto por una lesión de Tincho Zoiza. Sideco que sale a la cancha con el 3. Y donde los tengo, el 3 es Astencio Agustín. El 9 es De Marco. El 15, el otro Astencio, que no me sé el nombre, no me lo dijeron. Y el 9, ¿no? El 9 de Marco, ya lo había dicho, me falta el que está haciendo el lateral, que es el 5. El 5, Sotelo. Entonces, Sotelo, los dos Astencio y De Marco, el cuarteto inicial de Sideco. Estamos aquí en el barrio de Villa Crespo, en la cancha de La Ñata. Ya pasó en el inicio de esta jornada la victoria de Gimnasia ante River por 6-4 y el empate ante este partido entre Country Banfield y Jorge Newbery por 1-1, si no me equivoco, sí, 1-1. Se está jugando Chicago Pacífico en la cancha de Jorge Newbery y espera Glorias versus Atlanta y este partido, el que está disputándose aquí en cancha de Atlanta, como dijimos. Un partido interesante, un partido importante para Asturiano. Dos rivales que se siguen muy de cerca. Bueno, el sureño llegando a la línea de fondo, la pone hacia el medio. La sacaba el 5 de Sideco, Sotelo hacia el córner. Les decía, dos rivales que necesitan mucho estos 3 puntos para afianzarse dentro de una posible zona de playoff. Asturiano con 7, Sideco con 5. Lozano que la juega para De Blas. Para el sureño pisándosela Benvenuto, esa jugada de característica en el córner de Asturiano, esa que dio frutos con ese gol el fin de pasado en cancha de Sideco. Y ahora De Blas buscando a Lozano, la pelota se perdía cerca del arco defendido por Caramen, si no me equivoco, sí, Caramen, el apellido del arquero de Sideco, que ya va a bajar esa pelota y subiendo la presión Asturiano sobre la salida del conjunto, hoy de gris de Sideco, Asturiano de azul oscuro, la clásica azul de Asturiano, cortesía de la gente de Jaca Indumentaria. Muchísimas gracias a la gente de Jaca Indumentaria y un Asturiano mucho más metido en este arranque del encuentro. Tenemos el crono en una posición, la gente que está acá en Atlanta sabe, 18:42. Tenemos el crono al lado nuestro, o sea que va a ser muy complicado ver el reloj, pero bueno, vamos a poder igual. Ahí De Blaya conectando con Lavaqué hay que buscar, que lo tenía solo Lozano, le queda rebote a Lozano para el chino. ¡Oh! Ahí estaba, los había dicho, estaba solo Lozano, le queda Loza, lo busca De Blas, es el 2-0 de Asturiano en 18:35. Bueno el arranque de Asturiano en este partido y eso es lo que estábamos viniendo a buscar, los goles rápido, pero bueno, como siempre digo, muchísimo el tiempo que le resta al partido recién arrancado aquí en Atlanta y ya hay cambio de cuarteto en Sideco. Voy a ir diciendo los nombres, si hoy supiesen cómo tengo la lista anotada se me hace imposible ver los jugadores y los números, pero bueno, en el entretiempo la voy a corregir. El 6 es Fernández, que te recibe la pelota ahí, cortesía para el 4 que es González, completa en el cuarteto el 8 Apuso y me falta el 6, perfecto, el 6 Fernández, no, el 6 ya lo dije, Fernández, Ampuso, bueno, la mano del chino, ahí estaba, la mano, completo, perdón, el 10 Sutil, entonces Sutil, Ampuso, Fernández y González, el cuarteto ahora en cancha de Sideco.
y hay cambio de cuarteto en Asturiano. Ingresan Lencinas, Escándola haciendo la vuelta después de varias fechas fuera de la lista de los jugadores convocados. Completan Marani y Verdún ahí cerrando sobre la banda ese pase, concretaba la paralela el jugador de Sideco, lo acompañaba Marani hasta línea de fondo, se perdía esa pelota y va a haber córner para el conjunto de Sideco, lo va a hacer el 8, Apuso. Apuso buscando la volea, seguramente al fondo, no, la pone al medio, estaba atento Escándola, el 4 es González, esperando ahí quizá dando seguridad y esperando una posible volea, ahí está la pelota que la va a buscar a González, González la volea, sin peligro para el arco defendido de Testón, que siempre me olvido de mencionarlo a Testón, arquero titular, indiscutido hoy en Asturiano, y ya posteaba a Lencinas, que no logra hacerse fuerte sobre la marca de González, pierde la pelota ahí en el posteo. 17:51, falta muchísimo de esta primera etapa y muchísimo más de todo el partido. Asturiano 2, Sideco 0, la pelota la mueve González, conecta con el 6, con Fernández, Fernández que va a volver a jugar con González, ahí la recibe sobre la banda más cercana a la transmisión, González que juega con Fernández una vez más y recibe el 8, Apuso sobre la banda, la mueve Sideco, se pierde esa pelota por línea lateral derecha, la va a reponer Escándola, tranquilo, con paciencia, como en todas las pelotas, el reloj se para, empieza a girar cuando la pelota rueda y ahí Escándola ya jugando para Marani, Marani proponiendo el mano a mano y jugando una vez más con Escándola, que se hace firme después del error con su cuerpo, característica indiscutida de Escándola, la física, otro que lo ayudaba con el físico, ahí lo podemos ver a Juanchi Verdún haciéndose fuerte desde ese lado, intentaba Escándola jugar el mano a mano, el 10, Sutil, que se lo impedía, se rebota los pies con esa pelota, Escándola es el lateral, casi ahí en mitad de cancha, y bueno, González haciendo un mal control, la juega para Fernández, ahí tiene que presionar a Asturiano, sale el arquero Caramen, pero no va a poder controlar esa pelota, se pierde por línea de lateral, se hace eje de las indicaciones el ayudante de campo Dante Constanzo. 17-15 va a Alvidares hablando con el tercer cuarteto que va a ingresar parado ya ahí. La pelota se movía, no se daba cuenta Verdún, lo veíamos nosotros desde acá, es mal sacado. Cambia las posesiones de Asturiano para Sideco, lo va a hacer el 6 Fernández, ese lateral. Y Fernández que ya juega para González, González hace lo propio con Apuso y Apuso va a intentar conectar, no, juega el mano a mano sobre Marani que lo acompaña, duelo de velocistas, pero se le escapa la pelota al de Sideco, es lateral para el de Asturiano. Y como les decía, un torneo de la B, una zona de campeonato que estaba muy igualada, recién Chicago con la victoria de entre semana, el tiempo que le restaba jugar frente a Glorias, es el único equipo que ha despegado de los demás con 13 puntos de diferencia, lo acompaña Gimnasia con 10, con la victoria del día de hoy frente a River, pero nada, Chicago, lo que les decía, el único rival que despegó, después todos los demás equipos, en 10 Gimnasia, 8 Atlanta, 7 Asturiano. Está peleado la definición de los playoffs de esta zona campeonato de la B. Ahí luchaba Verdún con el 10, con Sutil. Y la posición queda para el conjunto de Sideco. Y ahí va a proponer el mano a mano el 8 Apuso sobre la marca de Escándola. Llegaba bien Lencinas para cubrirlo. Perdía esa pelota por línea de lateral. Y ahora sí, ya en territorio asturiano. Identifica eso Lencinas, que en su rol de punta saca al equipo, sube la marca, sube la posición, llegaba Escándola ahí, le van a sumar la primera falta, es la primera, sí, la primera para Asturiano, o la segunda, no veo bien aquí en el crono, sí, segunda, perdón, segunda falta de Asturiano, 16-19, marca el tablero, misma falta que goles, y mantiene el cuarteto Sideco, que González jugaba con Apuso y Apuso recibe ahora, era Fernández el que recibía y salteaba con Apuso, ahí la recibe Sutil, la mueve Sideco, Asturiano que se encontró con dos goles muy rápidos que le dan cierto margen, cierto respaldo en este primer tiempo, rotando los cuartetos Asturiano, en este caso a 2, ya ingresaron Musto
y Luján. Van a completar el cuarteto Fiumara y Vega. Ahí recuperaba el enano y sale la contra. Luján tratando de controlar esa pelota, se la quita sin falta el 5 de Sideco. Trabaja Juanchi, se ensucia ahora esa jugada. Hubo cambio de cuarteto también en Sideco. Ahora voy repasando los nombres. Todavía se queda el 6 Fernández y el 5 Sotelo vuelve a ingresar, pero el 15 recién ingresado en el partido Atencio. Buscaba Sotelo el arco, sin peligro para Testón, que con esa cruz baja se asegura, no da rebote. Y Juanchi que jugaba para Tommy proponiendo el mano a mano. Lo defendía bien el 6 Fernández, sin falta le piden desde el banco, busca el disparo, buena respuesta de Testón. Y ahora sí se va a completar el cambio de cuarteto. Luján, Musto, Fiumara y Vega por parte de Asturiano. Los dos Atencio, los dos Atencio, como cuesta, de Marco. Y el 5 Sotelo, el cuarteto de Sideco, que era quien buscaba arco ahí. Se perdía alta esa pelota del arco defendido por Testón, que ya se la baja a Fede Fiumara, que ingresa, hace el cambio de dirección, le bloqueaba la búsqueda por paralela de Marco. Tercer cuarteto asturiano, este cuarteto con pivot fijo, cumpliendo ese rol Pepo Musto, y lo que les digo en todos los partidos, pero algo que ha identificado bien Sideco y probablemente sea algo que impida esa salida de Asturiano, lo que les digo siempre, Asturiano poniendo a Testón como quinto jugador cuando el equipo rival presiona la salida. En este caso Sideco no decidió hundir, decidió presionar, así que Asturiano en los pies de Fon, lejos de su arco, lejos del peligro, decidió mandar esa pelota. Bueno, y ahora la pelota la recuperaba el 9 de Sideco, que era de Marco, y buena respuesta de Testón, buscando un gol que lo ponga cerca del empate. Sideco de Asturiano pide pelota. El 3, Atencio Agustín Junior, creo que es el hermano del otro Atencio, el número 15, compartiendo cancha. Los hermanos de Sideco y Agustín Atencio es el que va a hacer el córner. Atencio que juega para el 9 de Marco y buena respuesta de Testón. Bueno, empujando Sideco para encontrar lo que les decía, ese primer gol que los ponga a 1 del empate, pero bueno, todavía falta muchísimo tiempo, no solo del primero, sino del resto del partido. Festejando los quites defensivos el banco de Asturiano, una característica que es fundamental, yo siempre lo menciono. A mi criterio me parece fundamental el rol, ahí como escuchaban los gritos, el rol de los jugadores en el banco de suplentes para apoyar, para sacar, para acompañar al quinteto dentro del campo de juego. Es fundamental, ayuda muchísimo, lo puedo decir por experiencia, tanto de que suceda en los rivales como que suceda en el propio equipo. Es algo que ayuda muchísimo, así que esto el banco asturiano lo sabe y es una de las características de este equipo, que se apoya muchísimo tanto dentro como fuera del campo de juego. Testón que buscaba conectar directo ahí con Musto, no lograba sobre la marca de Sotelo. Una vez más Sotelo que lo anticipa, recibe Atencio que no lograba conectar con el 9 con De Marco, que lo aplaude, y el lateral va a ser para Asturiano ahí casi en línea de 10 metros, y Fon que juega con el enano. Luján para Fiumara que va a volver a jugar con Luján, no, intentaba con Musto, recupera Atencio que juega con el 3 con su hermano, el otro Atencio Agustín, que la ponía hacia el medio, se pasaba de revoluciones de Marco, y la pelota se pierde por línea lateral, la banda más lejana aquí al balconcito en el que estamos en la cancha de Atlanta. Aprovecho para agradecer, como siempre, ahí ven el parche blanco debajo del número de los jugadores de Asturiano. Un abrazo muy grande a la gente de Italia. Muchísimas gracias por bancar al futsal masculino del Asturiano. Mal sacado era lo que le reclamaba al banco asturiano, eso es lo que les digo. El árbitro les habla, él dice que no era. Bueno, yo lo veía, para mí estaba abajo de la línea. Recordemos que la pelota tiene que estar quieta y sobre la línea lateral para que el mismo se efectúe de manera legal. Si está en movimiento o por delante o detrás de la línea, debería cobrarse mal sacado. Bueno, Fon que recibía
sin la marca y él la recupera Sutelo, que va a buscar conectar y la recupera Fede, saca la contra Fede, va Fiumara solo, intentaba, ganaba, la pone en el segundo palo, la tiene Pepo, buena respuesta del arquero Caramén, que entre el arquero y su palo izquierdo le decían que no, le negaban la oportunidad a Musto de poner el 3-0, canta la 2, Fede 13-38, nos indica el tablero que le resta el tiempo a esta primera etapa, y Fiumara que la pone con Pepo, a Pepo le queda el rebote, alta, sin peligro para el arco defendido por Caramén, que ya buscaba directo con el 6 con Fernández, lo acompañaba Luján, salía Testón, que parece que ahí entre el duelo entre Luján y Fernández quedaba un poco lastimado ahí en sus dedos, bueno, esperemos que no sea nada. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Bueno, impecable, sí, se ve perfecto. Bueno, vuelven a ingresar Lozano, Lavaqué, De Blas y Benvenuto. Ahí De Blas haciendo todo su esfuerzo por lograr conectar esa pelota. Hubo cambio de cuarteto también en Sideco y la pelota la tiene el Sureño que queda solo, va a intentar el segundo palo con Lozano. Le pedía De Blas que juegue atrás, llegaban Benvenuto y De Blas para tratar de finalizar esa pelota y ya lo va a hacer el Sureño que juega con Benvenuto, se la deja De Blas, le queda el rebote, Caramén atento y ya saca la contra. Sideco hacía bien el esfuerzo de Lozano de ir al piso, le quedaba a Benvenuto que va a buscar con Lozano. Es bueno la respuesta del 15 de Atencio, de Junior Atencio, peinaba esa pelota para que se pierda por línea final y es el córner para Asturiano en los pies de Loza, de Nico Lozano, que se la deja al Sure, la agarraba perfecto, de zurda. Lavaqué, sin embargo, sin peligro para el arco de Caramén, que ya buscaba directo con el 6, con Fernández. Estaba atento Lavaqué para cortar de cabeza, hacía lo propio Sotelo y saca la contra para Sideco, sin full ahí de Blas. Perfecto, ahí recibe el 10 Sutil, que gira, busca el disparo, estaba atento Benvenuto y saca la contra, la tiene el Sureño que va a buscar con Benvenuto, también atento Caramén para salir lejos del semicírculo que defiende, despejaba el peligro que representaba la contra, esa paralela para Benvenuto, y ya lo hace De Blas, el lateral que va a jugar con Mati, la tiene el capitán, Benvenuto y De Blas. De Blas Benvenuto una vez más, buscaba para Lavaqué, le pone el cuerpo de atrás el Sureño a González, suma la tercera falta a Asturiano, ninguna ha cometido Sideco, 12-22 el tiempo que le resta al primer tiempo aquí en Atlanta, y bueno, no esperaban la orden para jugar los jugadores de Sideco, no importa, no dicen nada los árbitros, y ahí la recibe Sutil con el posteo, estaba atento Lavaqué. Y lo que les decía, un primer tiempo determinado hasta ahora, en estos 8 que han pasado, por los 2 goles rápidos que ha encontrado Asturiano, que le están dando ese colchón de confianza para afrontar todo este partido. No es lo mismo afrontarlo empatando 0-0 que ganando 2-0, pero bueno, ahora va a haber un equipo que lo tenga que buscar y otro equipo que lo tenga que defender y aprovechar las situaciones que le queden. Como siempre les digo, el futsal representa partidos muy largos, de muchas situaciones en las que 5 segundos te pueden cambiar todo el destino del partido. 11:56, no sé si esa pregunta llegó antes de que lo haya dicho por el tema del delay, pero bueno, 11:58 de Blas y la pelota buscando la punta, rebota en Fernández, no había movilidad ahí y cantan Bembe, alguna preparada del capitán. Él la tiene De Blas, que juega para Benvenuto que la recupera, va a llegar hasta línea de fondo, va a intentar meterla hacia adentro, estaba atento a Puso para cortar el intento del capitán de Benvenuto. Y lo va a hacer Lozano, Nico Lozano, el Loza, el córner
Lozano buscando a De Blas que llega con la volea, la mete hacia adentro, le queda el sureño que intentaba con Benvenuto y es la contra para Sideco. Pasalo, se escucha desde Valviares, estaba atento Testón para salir a cortar esa pelota, le van a cobrar falta al 4 a González. Bueno, ahí la respuesta de Testón, bueno, lateral, no cobraron full y De Blas que ya conectaba con la Baqué que la peina, ponía la pierna y sacaba rápidamente para no generar peligro sobre el arquero Curamen, y ahí peleaba De Blas que intentaba sacar rápido el lateral. Se va a ganar la amarilla el 6 Fernández, algo que se los dije el partido anterior, lo hace siempre De Blas cuando un jugador se le posiciona delante del lateral para no dejarlo jugar, tratarlo de jugar, porque eso implica lo que acaba de suceder, falta y amarilla. No suma porque es infracción, pero sí Fernández va a estar condicionado lo que resta de partido por esa amarilla. Y ya Lozano conectando con el sureño, la Baqué posteando y rebotando con Benvenuto. Y ahora buscando la pared con De Blas, el chino que trataba de tirar un caño, estaba atento Fernández que jugaba para Caramen y ahora quedó mal parado Asturiano, pero siempre el que está bien parado es Benvenuto que recuperaba y la jugaba con De Blas. De Blas que juega con Benvenuto con Testón y ahí puede ir a buscar el sureño que gana la posesión, lo buscaba Testón, recibía de casa, se le dejaba Benvenuto con el taco, la rabona, se ensucia, le queda, ay por favor lo que hizo Bembe para recuperar esa pelota y llegaba bien al piso González, nunca le quedó cómoda el capitán para encontrarse con el gol, pero la posesión sigue siendo para Asturiano ahí en el lateral, casi en 15, 18 metros, Lozano jugando para De Blas, buscaba de zurda, el chino nada, sin peligro para el arco de Caramen. Y como siempre les digo, queremos saber cómo están bancando esta transmisión. Ustedes desde casa los invitamos a que suban una historia etiquetando al futsal masculino de Asturiano, @Asturiano Futsal. Si están comiendo, si todavía no, si van a pedir sushi en Daiki, si van a pedir helado en Domo. Como siempre, muchas gracias a la gente de Néstor Daiki, de Domo Helados, por bancar al deporte masculino de Asturiano. Y nada, eso, los invitamos a subir esa historia, la vamos a estar resubiendo para saber cómo están bancando todos la familia al Asturiano en esta victoria parcial aquí en Atlanta. Llegaba a destiempo la Baqué sobre Caramen y suma una falta más, Asturiano 4, lo mismo que condicionó el resultado el fin de semana anterior en cancha de Sideco. Bueno, restan 10 minutos 17 y Asturiano ya está en cuarta falta, a 2 de la penalización. Tiene que cuidarse Asturiano porque es lo que sucedió el partido anterior, como les mencionaba. El resultado se condicionó, bueno, primero el 2-1 con una jugada normal, pero el 2-2 vino por una sexta falta y ahí comenzó el sufrimiento para los de Vicente López, que igual lograron hacerse con la victoria, y ahí la recuperaba De Blas, que va para un lado, engancha hacia el otro, Lozano que llegaba, ahora queda mal parado Asturiano, comanda el ataque el 9 de Sideco, que llegaba hasta la línea de fondo y no lograba meterla hacia adentro, era de Marco el 9, y va a haber cambio de cuarteto en Asturiano, vuelven a ingresar Escándola, Marani, Verdún y Lencinas. Y Testón conectando con Lencinas que trata de hacerse fuerte. El 15 era Atencio tratando de buscar, bloqueaba Verdún, le quedaba a Testón, que ya lo busca a Lencina que la peina, duelo de 5 contra Sotelo, nada, y la recibe Caramen, y ya es la salida de Sideco. Sotelo, que no lograba conectar con el recién ingresado el 7 Rosañelo, les pido mil disculpas, escribí rápido como pude. Reisanielo, calculo que será. Bueno, ahí ya la tiene Marani, proponiendo el clásico mano a mano. Marani con Verdún que puede jugar con Testón, y Testón tiene que tirarla rápida, y esa pelota toca el techo de aquí de la cancha de Atlanta. Le sumamos la primera a Testón. Los barrotes aquí igual están bastante más altos que en la cancha de Jorge Newbery, pero bueno, esta pelota tocó directamente el techo. Asturiano que estaba presionado, jugaron con Testón que hizo lo que correspondía, que era tirar la pelota lo más lejos posible de su arco. Fue, bueno, lateral en mitad de cancha. Ahí la recupera Sideco, proponiendo ese ataque. Ya estaba bien parado Asturiano, le quedaba el 15 Atencio, que sacaba el disparo de punta, sin peligro igual para el arco de Testón, buscaba ángulo esa pelota, perdón, el 7 era
Rezañelo, el que les mencionaba, bueno, ahí Escándola equivocándose. Estaba atento igual Juanchi, el tiempista, el defensor del cuarteto. Para Lencina con Verdún, bueno, ahora sin falta, por favor. Quedó mal parado Asturiano. Atencio, que buscaba con De Marco, no lograba conectar, ahora tiene que estar, lo que les decía, condicionado y atento Asturiano en 8:43 que le restan esta primera etapa con el tema de las faltas. Como les dije, 2 lo separan de la penalización, 2 son los goles que lo separan del 0 de Sideco, y una vez más quedó mal parado Asturiano, buscando ese disparo el 7 Rezañelo. Bueno, había falta primero de Marani que no cobraban, Escándola que llega a línea de fondo, busca, buena respuesta de Caramen. Se quejaba el banco asturiano que tendría que haber sumado esa. Atencio, que no identificaba que Rezañelo estaba solo, se va a ganar la amarilla por esa falta con Marani y suma, llega a la primera. Sideco, que está muy tranquilo, sin embargo, con las faltas, tiene colchón para cometer. A diferencia de Asturiano, como les mencionaba, que ya está en cuarta falta. Y Testón, que no esperaba la orden del juez, que tiene que indicarle a la mesa la falta que suma Sideco y la amarilla para el 7 para Rezañelo. Y canta la 3, Testón, que ya va a sacar esa pelota. Se mueve Marani, aparece el Encinas, que hace el despegue hacia adentro, busca en línea de fondo, busca el choque ahí arriba. Todos lícitos las disputas dentro del área, entre los 5, entre Sotelo y Lencini, después entre Marani y Caramen, el arquero de Sideco, y ya Escándola que jugó para Verdún, Verdún para Marani. Marani que se hace eje en la posición y va a jugar con Tommy. Lencina dándole seguridad, hizo lo que quiso Escándola con ese amague. La importancia de los gestos técnicos, ¿no? Como siempre mencionamos en el futsal, Escándola pisándole hacia adentro, el amague con su cuerpo y saliendo para afuera, engañó a la defensa de Sideco, que además estaba en línea, y pudo proponer ese mano a mano para llegar solo a finalizar esa pelota muy buena ahora la de Escándola, mostrando destellos interesantes en su vuelta a los jugadores citados, a los 12 de campo de Asturiano. Esperemos que sea así a lo largo de todo el partido. Algo que suele pasar en Asturiano, siempre que hay rotación en los jugadores convocados, todos los que entran suelen hacerlo de muy buena manera. Ya lo había hecho Lozano 2 fechas atrás, lo está haciendo ahora Escándola. Así que bueno, esperemos que sea así con todos los que les toque volver a los convocados. Y un plantel que lo define el compañerismo de Asturiano, todos los jugadores apoyando a los que les toca estar, cuando no les toca estar, y eso es algo fundamental. Otro de los detalles que les mencionaba anteriormente. Y bueno, siguió aquí la posesión de Sideco, estaba atento Tommy para despejar esa pelota. Lejos del peligro de su arco, 7:19 marca el tablero que le resta esta primera etapa aquí en cancha de Atlanta, en el barrio de Villa Crespo, y la mueve Sideco, la pelota la tiene De Marco, identificando a su marca, Escándola, De Marco con Sotelo y Sotelo con Atencio, que propone mano a mano una vez más con Escándola, aceptando defender esa situación, y la movían entre Sotelo y Atencio que saltea con el 8 con Apuso que juega la dualidad con Atencio, le tira un sombrero a Marani, llega bien Escándola para defender esa pelota. Es córner, sí, Nico, es córner para Sideco, estaba de espalda, no había visto que llegaba Escándola para defender. La movía rápido Apuso para el disparo de Atencio, bloqueaba a Marani, festejaba al banco asturiano. No pasa el tiempo aquí en Atlanta, ahora la tiene Sotelo, que trataba de conectar con Atencio, estaba atento Lencina para anticipar esa pelota. Juraba que había tocado en el jugador de Sideco y que era lateral para Asturiano. No vieron eso los árbitros y hay rotación en Sideco. Ingresó una vez más el 6 Fernández. Recibe la pelota ahí Fernández. Iba a jugar con el 8 con Apuso. Estaba atento Testón saliendo, abriendo todo su cuerpo para ganar esa pelota. Verdún que perdía con Sotelo. La contra de Sideco. Quedó mal parado Asturiano. Llega una vez más Testón haciendo todo el esfuerzo. Va a ser córner para Sideco. Buenas estas dos respuestas de Testón, que ahora canta el tiempo, 1, 2, 3. Pero bueno, hay que tener tranquilidad, paciencia.
Apuso es quien va a hacer ese córner que va a buscar la volea de Sotelo. Sotelo tuvo todo el tiempo del mundo para ver cómo pateaba esa pelota sin peligro para el arco de Testón. Hay un nuevo cambio de cuarteto, vuelve a ingresar el tercero en la rotación, Musto, Luján, Fiumara y Vega. Testón que no podía conectar en el posteo con Musto. Y ese lateral aquí en la banda más cercana al balconcito que tenemos en cancha de Atlanta. Ya la tiene Fernández. Fernández que conecta en la paralela con el 10, con Sutil, que no podía hacer pie, no podía controlar esa pelota. Y ya salía la posesión de Asturiano. Fiumara que intentaba la personal con un nuevo gesto técnico, esa pisadita para atrás, cambiando la dirección. 5.53, 5.52, 51, 50 el tiempo aquí en Villa Crespo, en la cancha de Atlanta. Encontraba solo Fiumara esa pelota que va a tener que buscar el arco, no. Reinicia la posesión, perfecto, con tranquilidad y paciencia. Asturiano manejando los tiempos del partido. Luján para Fon y Fon para Fede, que sabe que recibe mal y directamente decide ponerse de espalda. Y ahora Fon, una vez más con Luján, le cometen falta al enano, a Lucas Luján. Apuso fue quien sumó la segunda para Sideco, lo que les decía, ¿no? La importancia de los gestos tácticos. Fede sabía que no llegaba a entrar bien posicionado para mirar hacia el arco rival y como recibió de costado decidió girar para postear y evitar la pérdida del balón. Ahora Sideco proponiendo el ataque, rebotaba la pelota en el 6 en Fernández y ya saca la contra Testón con Musto. Ahora la contra es de Sideco, la tiene Sutil. Sutil que la deja para Apuso, Apuso que busca, buena otra respuesta de Testón haciéndose firme con su mano izquierda, protegiendo su primer palo. Buena respuesta de Testón, dándole seguridad hoy al arco de Asturiano. Bueno, la pisaba Apuso para Fernández, que no le generaba ahora peligro a Testón, defendiendo sus tres palos, su semicírculo. Y Fede ahí buscando con Fon que le cantaba a Pepo que llegaba solo al segundo palo. Qué lástima, eso se queja Musto que no lo escuchó, era directo al segundo palo, llegaba solo. Alejo el Pepo Musto. Y bueno, le agradezco a las tribunas de Atlanta que me dan un respiro. Siempre que la pelota se pierda ahí. Lo va a hacer Fiumara. Ese lateral, vamos a ver cómo la labura ahora este cuarteto. Se la dejaba a Pepo, Pepo que no hacía pie. Y es Apuso el que va a tratar de sacar la contra. Parecía que no se le iba la pelota. Llega, le comete falta. Fiumara no llega a ver si fue adentro o afuera. Llega a la quinta Asturiano. No, afuera, bueno, menos mal. Llega a la quinta Asturiano. 4.47. Todavía le queda muchísimo tiempo a esta primera etapa, lo que les decía, los condicionamientos propios que se genera Asturiano con el tema de las faltas. Llega a la quinta, falta de 4, más de 4, casi 5, es un montón de tiempo. Y ahora Sideco que tiene este tiro libre casi penal. Bueno, a defender esta Asturiano. Cambio de cuarteto para defender. Otra característica que define las situaciones de defensa en Asturiano, el cambio de cuarteto. Benvenuto, Lavaqué, Lencinas y Verdún, los experimentados para defender. Pero bueno, Sideco que tiene un tiro libre bastante claro. Vamos a ver cómo lo trabaja. Buscaba en directo, bueno, estaba bien parada ahí la defensa. La pelota pega en la cara externa del palo derecho defendido por Testón. Y no, finalmente se efectivizó el cambio de cuarteto de los jugadores que habían ingresado a defender. Lavaqué, De Blas, Lozano y Benvenuto. Y le decían, pará Chino, porque quería pedir minuto Asturiano. Ahí está pedido.
está impecable. Estábamos corroborando ahí cuánto delay teníamos, nada, entre 5 y 10 segundos, estamos bastante bien con el tema del delay. Aprovecho este minuto para recordarles, para todo aquel que quiera, para todo aquel que pueda, tienen en el perfil de nuestro Instagram el link que lo lleva directamente al Mercado Pago, a la suscripción asturiana, con la que van a poder colaborar con el deporte del futsal masculino del asturiano. Le agradecemos a todos los que ya están suscritos y siguen colaborando mes a mes. Y bueno, bienvenido sea aquel que quiera y aquel que pueda, que se sume. Es algo que ayuda muchísimo a que esto siga y funcione cada vez de la mejor manera posible. Como siempre, ya ingresaban los equipos al campo de juego, la posesión la maneja Sideco, que es el que tiene que ir a buscar el partido, acompaña a Lozano Apuso, que igual lograba llevarse esa pelota, pero no lograba controlarla para buscar el tiro directo al arco. Testón, que no lograba tampoco conectar con Lavaqué, con el sureño, que logró sacarse la mufa hoy, recién arrancado el partido, del gol ese que hablábamos, que necesita para recuperar la confianza. 4 minutos le van a restar clavados a este primer tiempo. Sideco, y la pelota la tiene Apuso proponiendo mano a mano con Lozano, conecta con el 10 con Sutil, buscando la dualidad, no llegaba Apuso, estaba solo Sutil. Y lo que les decía, cuando Testón para de 5, Sideco no se achica y presiona, pero ahí sale perfecto Asturiano. Entre Lozano, Benvenuto y Testón lograron salir, le levanta el dedo. Es el primer tiempo, sí, esto es el primer tiempo. 2-0 gana Asturiano, que igual está en quinta falta, tiene que tener mucho cuidado con esto, pero sí es el primer tiempo. Atencio y la pelota, Atencio que saltea con Apuso, la mueve y transforma Sideco. Apuso una vez más con Atencio una vez más con Apuso, y Apuso que ahora sí podría haber salteado con el 6, Fernández, pero no, jugando con Sutil buscando a Fernández, cortaba Lavaqué, haciendo uso de sus largas piernas, estiraba para que no conecte Atencio con Fernández. Y un sólido Asturiano hasta ahora en este primer tiempo en la defensa. Lo que les mencioné en este primer tiempo, esos primeros 2 goles que le dieron ese colchón de confianza y de tranquilidad para afrontar por lo menos este primer tiempo. Veremos lo que suceda cuando Sideco empiece a encontrarse con los goles que lo acerquen al resultado y que le den ese envión anímico, ¿no? Que es algo que probablemente suceda. Siempre yo les digo, el partido es muy largo y bueno, ahora saca la contra Asturiano. Benvenuto que juega con De Blas que va a llegar a la línea de fondo, no llegaba para meter esa pelota al segundo palo. Tenía una contra clarísima ahí Asturiano para encontrar el tercer gol. Probablemente no sea la última ocasión que tenga para encontrar un gol más. Apuso y Sutil, Testón y la pelota, un saque de bowling de Testón con efecto para que pique y vaya hacia afuera para Lavaqué, que va hacia adentro, pisa hacia afuera. Esto es lo que les mencionaba, la confianza que le da el gol a Lavaqué, al sureño, para seguir intentando. Acá enganchaba hacia el centro, tiraba una pisadita, giraba hacia afuera, buscaba. Caramen achicaba perfecto. De Blas y la pelota, lo bloqueaba Apuso y ahora sin full. Perfecto, levantaba los brazos De Blas para no cometer la falta, que sería la sexta, y el tiro libre directo en 10 metros para Sideco. Ahí Atencio y la pelota, lo bloqueaba Benvenuto, que ahora quedaba de punta. Va a tener que cambiar, seguirlo, le canta Lozano. Fernández, le va a correr Sutil, ojo Manu, le gritaban, perfecto. Y ahora sí recupera Benvenuto y va a estar solo sobre Atencio que recupera. Le queda Apuso que la mete hacia adentro, Testón que sale. Atento Testón en este inicio del primer tiempo. Llegaba De Blas a línea de fondo, 2 minutos 4. Son los minutos en los que Asturiano va a tener que tratar de por lo menos no cometer ninguna falta para cederle esa sexta a Sideco y seguir defendiendo para tratar de llevarse esta diferencia de 2 goles al entretiempo. Sideco y la pelota la tiene Atencio, que saltea con Apuso que ingresa, Fernández que transforma y ahí juega y se propone la dualidad. En este caso era la paralela, llegaba perfecto Lencinas arriesgando, cortaba esa pelota y parecía quedar un poco sentido ahí Apuso, que se recupera. Sin embargo, y hay minuto
pedido por parte de Sideco. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Minuto 38 de este primer tiempo. Y proponiendo el 5-4 con Karamen, el arquero titular. A lo que discutíamos el otro día entre los jugadores de reserva. Y la mueve Sideco intentando encontrar el gol que lo ponga a uno del empate. Testón se apuraba y ya juega con Verdún. Verdún posteando. Tratando de que se consuman los segundos. Conectaba con Lencina. Lencina y Benvenuto. Karamen y la pelota y ahora sale Sideco, va a ser una de sus últimas posesiones, resta 1 minuto. Y lo que les decía, lo hablábamos el otro día con algunos de los jugadores de la reserva, si es fundamental o no que un jugador sea el que cumpla el rol de arquero-jugador justamente, ¿no? En este caso el arquero, en su rol de arquero, Karamen, sumando para el 5-4, para el arquero-jugador. Testón, que busca con Lencina de cabeza, lograba conectar, pero bueno, era sin peligro para el arco de Karamen, que ahí sale una vez más. Últimos 50 segundos del primer tiempo aquí en Atlanta y el 5-4 de Sideco tratando de encontrar un gol que lo deje a 1 del empate antes del entretiempo. Atencio, Karamen, Sotelo la pone al medio. Y como les dije, de 5-4, Atencio, Junior Atencio, encuentra ese gol que lo deje a 1 antes del entretiempo, lo que les mencionaba que estaba buscando. 36 segundos le restan a esta primera etapa. No fue por sexta falta, pero sí fue por 5-4 que Sideco logra encontrar el gol que lo deje a 1 del empate y se va al entretiempo por ahora con diferencia de 1 gol. Últimos 30 segundos, 30.5. Marca el tablero. Bueno, veremos si Asturiano en estos 30 logra volver a encontrarse con esa ventaja de 2 o Sideco logra irse al entretiempo sin diferencia de goles. Esperemos que sea la primera para nosotros. 24 segundos. Asturiano y la posesión. Verdún, que se la va a dejar a Lencinas. Pide la distancia, porque los jugadores están muy cerca ahí. Atencio y Fernández. Lencina que busca, bloquea a Fernández. Fon que se la cede a Testón. Y Testón que va a buscar con Juanchi. Toca la pelota, la barra de metal. Le sumamos la segunda a Testón. Y 14 segundos para el final de esta primera etapa aquí en cancha de Atlanta. Fernández y Sotelo. Sotelo que juega con Apuso, atacalo, le grita al arquero porque sabe del tiempo que queda. Apuso proponiendo el mano a mano, va a buscar el tiro, buena respuesta de Testón, llegaba Atencio al segundo palo, bueno, menos mal. Juanchi despejando larga esa pelota. Y al final del primer tiempo aquí en el barrio de Villa Crespo, en cancha de Atlanta, Asturiano 2, Sideco 1. Nosotros nos reencontraremos para el segundo tiempo.
Bueno, ya volvieron los equipos. Sideco hace largo rato que ya está en el campo de juego. Asturiano que como siempre se toma todo su tiempo para volver. Bueno, esperamos por un segundo tiempo. Probablemente sea mucho más intenso que el primero, pero bueno, resta muchísimo tiempo todavía. Queda muchísimo partido, toda la segunda etapa. Así que veremos, esperamos que sea tranquilo para nosotros. Un asturiano que en el primer tiempo volvió a acumular 5 faltas, estar en zona de penalización, pero bueno, no ha sido como en el partido anterior que se llegue a sumar esa sexta. Esperemos que no sea ahora tampoco en este segundo tiempo y esperemos que no nos toque sufrir. Yo lo dije el fin de semana pasado, que no estaba preparado para sufrir. Hoy tampoco estoy preparado para sufrir. Pero bueno, arranca nomás el segundo tiempo aquí en cancha de Atlanta, en el barrio de Villa Crespo. Cuarteto inicial en ambos equipos: Lavaqué, De Blas, Lozano, Benvenuto, González, Apuso, Fernández y Sutil, el de Sideco. Ahí Fernández buscando el arco de Testón. Bueno, el tablero que no sé qué marcaba. Nada. Testón y la pelota ya se la baja a De Blas. De Blas que busca con Lozano. Le pica esa pelota a Lozano que no puede. Bueno, el tablero que ahora sí hizo lo que quiso. Ahí lo están acomodando. Bueno, ahí está, 19-56. Problemitas técnicos aquí con el tablero. 18 le están marcando al juez. Al crono. 18-46. Si anda mal, avisá y jugamos con el reloj. Le está diciendo el 1 aquí abajo nuestro, que nada. Como estamos bastante cerquita lo podemos escuchar. Bueno, un Sideco que estando tan solo a un gol del empate salió con todo a buscar ese objetivo. Lo escuchamos en el banco. El detalle que yo les mencionaba a Asturiano en el primer tiempo, ahora lo hace pacífico en esta segunda etapa. El empuje de los jugadores desde el banco de suplentes. Apuso con el 4. Era González el que buscaba. Tranquilidad, no hubo peligro en ese disparo para el arco defendido por Testón. Y Testa ya buscando al sureño. Al sureño que le ponía el brazo y lo empujaba al 4 a González. Y estas son las faltas de las que hablábamos. Asturiano llegando a la primera en minuto y medio de esta segunda etapa. Ahí ya la tiene Apuso. Apuso jugando con González. González para Fernández. Fernández que no logra. Iba al piso. Esa sí también fue falta. Es la primera entonces ahora de Sideco. ¿Y se va a ganar la amarilla? No. Saca la tarjeta solo para anotar. Y Asturiano que va a tener el tiro libre en el mismo lugar que lo tuvo Sideco al final de la primera etapa. Ahora en el inicio de la segunda. Bueno, veremos cómo manejan esta pelota entre Lozano, Benvenuto, De Blas y Lavaqué. Bueno, ahí la está acomodando. Bueno, reunión de consorcio ahí entre De Blas, Benvenuto y Lozano. No quiere participar de esa reunión el Sure, que va ahí parado al primer palo. Caramen armando la barrera. Y ahí Benvenuto que probablemente se va a ganar la mejor foto de hoy. Benvenuto y larga distancia. Benvenuto que busca, De Blas. Le llegaban abajo Fernández, se tiraba De Blas reclamando falta. Nada, no había, no identificaban eso los árbitros. Lozano acompañando a Sutil, otra buena respuesta con esa caída baja a Testón, que apoya a sus compañeros. 18-17.
Todavía no han pasado ni los primeros 2 minutos de este segundo tiempo. Otra buena respuesta de Testón con la caída baja. Y Lavaqué que saca la contra. Va a llegar a Esteña al fondo y ahí va a tener que buscar. Llega una vez más. Lo cortaba perfecto González. Y De Blas que lo quiere apurar como siempre, como todos los laterales. El chino queriendo apurar, le pide la distancia, perdón. El árbitro indicándole a Sutil cuántos son los pasos. Y De Blas que lo va a hacer. De Blas con Bembe, Bembe que pisa, se la deja el chino con el Sure. La que buscaba en el segundo palo a Benvenuto, lo laburaban lindo. Y Caramen ya jugando con Fernández. Fernández con González. González a Puzo, la movía Sideco, no lograba ahora identificar a Puzo que tenía que ir a ganar ahí a la paralela, a la espalda de Lozano. Y Testón que ya busca con el sureño que recibe, rebota en Sutil y no podía Lavaqué conectar con Benvenuto, tratando de encontrar esa situación del doble posteo. Se va a preparar el primer cambio de cuarteto, el segundo en la rotación, y Sideco poniendo a Caramen para hundir la presión de Asturiano. Lavaqué identificando eso. Y ahí recibe Fernández que rebota con Apuso y ahora sí, la marca es individual. Le pone perfecto el cuerpo Lozano, la pelota le queda a De Blas, cortaba ese pase a Apuso y va a empezar el cambio de rotación en los cuartetos de Asturiano. Benvenuto que juega con Testón y la va a subir. Testón con el chino que se la pisa a Lozano, lo acompañaba a Apuso, la pelota le queda a Caramen que saca la contra, se anima a salir lejos de su arco y ojo porque ahora quedó mal parado Asturiano. Buscaba el disparo Caramen, se la encontraba Sutil y ya saca a Testón rápido la contra porque sabe que Caramen estaba volviendo y Sutil también. Pero bueno, ahora tranquilidad. Lavaqué buscando la dualidad con Lozano, que ponía bien el cuerpo y ahora queda mal parado. Lozano que va para un lado, hacia el otro, busca la punta, le queda el rebote, ahí va a tener que buscar arco. Hacía el esfuerzo a Puzo con el bloqueo primero y después punteando esa pelota desde el piso. 15-48, si no veo mal. El tablero en la pared pegado al balcón en el que estamos nosotros, insólito. Una de cal y una de arena, buen balcón, pero no tenemos manera de ver el tablero. Lavaqué que se la dejaba a Benvenuto, bloqueaba Sutil. Valvidares que hace un minuto por lo menos que ya pidió el cambio y los jugadores todavía en el campo de juego. Eso era lo que reclamaba Fernández, ganándole el duelo individual a De Blas, jugando con Apuso con González, ahí aplauden los jugadores y ahí sale el cuarteto. Bueno, Lozano tirando la pelota abajo de la tribuna. Igual el árbitro sabía que esto iba a pasar, le empiezan a contar los segundos. Cantan desde el banco, perfecto. Verdún pidiendo la distancia y Verdún que se la juega a Tommy que buscaba, Caramen con la respuesta y ya se la baja al 5 a Sotelo jugando con Fernández identificando a Verdún y hundiendo esa pelota. Jugaba una vez más con Sotelo con Apuso, buscaba la paralela con Fernández, conectaba, giraba, preponía el posteo, llegaba a Apuso, se la pisaba a González, llegaba a Marani, le pega, pero se para rápido Marani. No lo había visto Fernández, por eso no reclama a Nico. El olor a comida que está subiendo del buffet de Atlanta no me deja ni concentrarme en el partido. Llegaba ahí a línea de fondo el 9 de Marco, lo acompañaba Marani que bloqueaba. Y bueno, marcan córner los árbitros. De Marco lo va a hacer Sotelo, Atencio y Apuso. El cuarteto ahora en cancha de Sideco, ahí la tiene Sotelo. Nada, lejos. El arquero de Sideco es Carames. Bueno, no sé cómo estaba diciendo, pero muchísimas gracias ahí por la corrección. Carames. Perfecto. Bueno, ahí Sideco y la salida. Presionaba bien Asturiano. Lograba el error de Sideco y le empiezan a contar los segundos. Va a tener que apurarse Escándola. Tommy que ya juega para Juanchi con Nico que propone el mano a mano, estaba atento a Puzo
para cortar esa cucharita que tiraba Marani para hacerse con ese mano a mano. Y Nico va a ser el encargado de ese lateral. Sideco proponiendo la presión. Ahí ni jugó Marani y ya el 15 Atencio buscando. Juanchi que juega con Testón. Testón que la tira lejos, la pelota se pierde casi por línea de fondo. Reclaman los jugadores de Asturiano que la tocaba el jugador en el banco de suplentes antes de que se vaya. Bueno, pero no hubiese incidido para nada en el normal desenvolvimiento de esa jugada. La pelota se iba. Sotelo que le pone una cucharita hermosa al 2 de Sideco, también recién ingresado en el partido, Peña. Atentas las chicas ahí en la tribuna. Esa pelota te da sin darte cuenta y algún dientecito vuela. Sideco y el lateral en 10 metros, moviéndola a Peña, que rebota con el 9 con De Marco. Sotelo para Atencio. Atencio proponiendo, bloqueaba a Lencina, la tiene Testón. Y de 4 parado este cuarteto. Marani ingresando, le ganaba, bueno, parecía que con los brazos, pero era con el cuerpo Sotelo. Y Marani cometiendo ese error que yo siempre digo que hay que tratar de no cometer. Cuando uno cree que no le cobraron una falta, no tiene que dejarse sesgar por eso e ir a cometer la falta como hizo ahora Marani. Asturiano llega a la segunda. 15:08 el tiempo que le resta al encuentro. Y va a tener un lindo tiro libre ahora Sideco. La responsabilidad de Junior Atencio con la número 15. Vamos a ver cómo defiende, a defender esta, como se dice, a defender esta Asturiano. Y Sideco tratando de, con esta pelota parada, lograr el empate del partido. Atencio para el 7. Rezamiel o Rezañelo, no sé, ese sí que lo anoté mal. La pelota pegaba en el palo, bueno, ya es la tercera vez. Pero bueno, 2 de los palos pegaron en la cara externa del arco. Escándola jugando con Verdún, Verdún que hace el esfuerzo, conecta esa pelota, bien. Juanchi que la pelota le pasaba por la espalda y por arriba, hizo todo el esfuerzo mirando y la controló, muy difícil era esta, bien, bien por Juanchi que lograba quedarse con esa pelota, ganó el lateral, ahora intentaba conectar con Lencina. Atencio que recupera, conecta con De Marco, De Marco que reinicia con Sotelo, Sotelo que gira, ni uno ni otro, ni Peña ni Atencio. Se quejaba Sideco de que la había rozado Marani cuando intentaba cortar esa pelota. Tenía que pedir la distancia Tommy, se lo reclamaba de Blas que estaba ahí al lado, muy cerquita de él. Igual jugaba rápido Escándola para atrás, le dice Valvidares para atrás. Y ahí Sideco saliendo con Caramés. La tiene Sotelo y no lo van a utilizar. Sotelo y Peña. Peña con la paralela para De Marco. De Marco que va a rebotar con Sotelo. La mueve Sideco, protagonista en estos primeros minutos del segundo tiempo. Atencio haciendo la bicicleta y conectando el salteo con Sotelo. Sotelo con Atencio. De espalda hay que pasar la línea de la pelota. Encontraba provocar el error Lencinas, pero no recuperar la posesión. Peña y De Marco que va a saltear con Sotelo. Salí, le decía Sotelo proponiendo la rotación. Tommy que llegaba, le queda la pelota a De Marco, bloqueaba igual Escándola. Bueno, comenzamos a sufrir. 14-13 los minutos que le restan a esta primera falta. 2-1 en goles y en faltas. Asturiano y Sideco, y el córner Peña lo va a hacer para el conjunto hoy de visitante. Peña y Atencio, le queda la pelota, bloquea Lencinas. Y Peña que juega para Caramés, su arquero, jugando con De Marco. De Marco con Atencio, Atencio solo, va a proponer el mano a mano, lo acompaña Escándola, pisa para un lado, va hacia el otro, tiene que ir sin falta, pateaba Atencio, Junior Atencio, bloqueaba a Verdún, Juanchi Verdún, que se deja caer.
lo escuché del banco, así que lo confirmo. El 15 es Junior Atencio, el hermano Agustín Atencio, el que tiene la 3. Junior es el 15, el que está ahora en el campo de juego. Su hermano esperando en el banco de suplentes. El conjunto de Lanús buscando el empate del partido. Asturiano tratando de evitarlo. Ahí Peña que juega para el 7 para Rezamelio, que le deja su lugar a Sotelo. Había ingresado solo para eso, para patear esa pelota, finalizar ese lateral. Fue sin peligro para el arco de Testón, que ya la baja con Fede. Cambio de cuarteto en Asturiano. Luján, Fiumara, Musto y Vega. Ahí la recupera Sotelo. Sotelo que intentaba conectar con Peña. Anticipaba Fede. Fede y Pepo. No logra conectar esa pelota. Bloquea el disparo de Marco. La pelota Sotelo, que va a buscar el arco. Bloquea una vez más Pepo. Sideco, protagonista, como les dije, de estos primeros 6,5 minutos de la segunda etapa, tratando de encontrar ese empate que lo ponga en partido para buscar la victoria. Ahora hacían el mismo córner, la misma jugada de córner que hace Asturiano desde la derecha, poniendo un jugador falso pateador y al último eje, el que va a patear se la pisa al último eje. Bueno, ahí entre Fiumara y Vega trataban de sacar la contra de esa pelota, ni uno ni el otro. El lateral es para Sideco. Ya la tiene Apuso que juega con Sotelo, el último jugador de Sideco jugando con Peña, y Peña ahora proponiendo el mano a mano sobre Luján, que lo mira a la cara, no se deja engañar. Llegaba Fiumara para hacer esa doble marca y evitar el disparo de Peña. Lo aplaudía bien cerquita de él todo el banco del León de Asturiano. Y Peña el encargado de ese lateral, jugando hacia atrás con Sotelo. Sotelo que va a dar espacio y va a jugar con su arquero, con Carames. Carames que va a jugar una vez más con Sotelo y decide no sumarse de 5 para 4 a esa pelota. La tiene Apuso, jugando con Junior Atencio. Atencio con Peña y Peña con Sotelo. Sotelo una vez más para Peña. Llegaba bien Fede. Le hacía entender a la gente en la tribuna que iba a tener que estar atenta a lo que pasaba en el partido. Peña y el lateral para Sotelo. Sotelo que va a girar con Apuso o no. Busca conectar con Atencio, estaba atento Fon. La pelota le queda al enano. El enano que trata de postear. Se hace fuerte, la pelota la saca él hacia el lateral. Va a ser para Sideco. Esa pelota en los pies de Apuso, y Apuso que ya juega con Sotelo. Sotelo que se hace el espacio sobre la banda y va a jugar para Carames. El arquero de Sideco con Peña. Ahora sí, Subiles se escucha del banco de suplentes. La tiene González. González jugando con Apuso. Bueno, Asturiano dudando en presionar o esperar en su campo. Sin embargo, Sideco equivocándose con la pelota en los pies, pero lo que les decía, esa duda entre presionar o esperar generó una desatención, una desalineación entre la primera y la segunda línea de Asturiano, lo que generó el espacio en la entrelínea. Recibía el jugador de Sideco que podía girar, pero después se equivocaba. Y festejaba a Asturiano por haber encontrado a ese lateral. Bueno, ahora el lateral es para Sideco, lo hace Peña con González. González que juega con Apuso. Apuso le llegaba rápido a Fiumara, que gana el lateral ahí para Asturiano. Y el árbitro que para va a querer hablar con Peña. No voy a llegar a escuchar. Bueno, le dice a los jugadores que esperen detrás de la línea amarilla, y va a hacer lo mismo con los jugadores de Asturiano. Se acerca, muchachos, atrás de la línea amarilla, les pido por favor. Atrás de la roja, ni siquiera de la amarilla. Pero bueno, está perfecto lo que está haciendo el árbitro. Tiene que haber espacio fuera de la línea lateral para que los jugadores puedan utilizar esa parte que no le corresponde al campo de juego, pero que es utilizada por los jugadores de campo. Fiumara que se la deja a Fon. Fon que buscaba con el enano, bloqueaba a Apuso, tratando de finalizar, una de las importancias que le decía, tratando de finalizar los laterales. Acomodarla, le gritaba de hablar, perfecto. Un jugador también que está siempre atento a todas las cosas, el chino pidiéndole a Fon que acomode esa pelota porque le iban a cobrar mal sacado. Corría el tiempo, así que jugaba con Testón. Y Carames que ya baja con Fernández. Fernández con González. Apueso, perdón. Y Fernández. Apueso ahí una vez más. González, perdón. González el que recibe ahí. Le llega a Pepo, perfecto. Y sin falta.
Ahora le queda al enano y el enano que la va a tener que finalizar. Le llega el apoyo de Fon, pisa para un lado, va hacia el otro, le queda Apueso, la tiene Sutil y ahora queda mal parado Asturiano. Apueso y la pelota, la respuesta de Testón, perfecta. Va a sumar una falta a Asturiano. El 7 de Sideco es Rusonielo, perfecto. Muchísimas gracias Natalia Giusti. Rusonielo, el 7 de Sideco, lo tenía bastante mal anotado. Suma una falta Sideco y una falta Asturiano. Ah, no. Ahí está, sí, perdón, lo habían marcado mal en el tablero. 3 faltas Asturiano, 2 faltas Sideco, 11-29. Todavía una eternidad de este segundo tiempo. Por ahora, empezando a sufrir. Sufriendo, pero empezando. Voy a sufrir más cuando Sideco logre encontrar ese empate que está al caer González y estrellaba esa pelota en Lozano. Nuevo cambio de cuarteto en Asturiano. Lozano, Lavaqué, De Blas y Benvenuto. No lograba Sutil conectar ahí de caño, estaba atento Testón, la pelota se pierde por línea de fondo. Y el 8 es Apuso, perfecto, sí, al 8 lo tengo bien anotado, Apuso, muchísimas gracias. Un saludo para toda la gente de Sideco, como siempre bancando la transmisión y respetando, como siempre les digo, tratando de llevarles el partido a aquellas personas que no puedan venir hoy aquí a Atlanta. Sí, yo soy jugador de Asturiano, hincha de Asturiano, y obviamente voy a gritar los goles de Asturiano y no los de Sideco, pero como siempre tratando de ser lo más imparcial posible y diciendo las cosas que suceden, cómo son y cuándo son. Si hay full para un lado lo voy a decir, si hay full para el otro lo voy a decir también. Sutil y la pelota rebotaba con Carames. Carames y González, subile, le grita De Blas. Ahí la recibe Fernández que propone mano a mano, subile una vez más De Blas, perfecto, el chino interpretando los momentos de la presión, generaba el error en la salida de Sideco. Nico Lozano se va a encargar de ese lateral, para, le dice De Blas a Testón, y De Blas que trataba de conectar por banda con Lavaqué, el Sure posteando en la otra banda opuesta a la cruzada al chino, dejándole el espacio para proponer el mano a mano, quitándole la cobertura. No era ni conexión con pivot ni mano a mano, tanto de Blas como de Benvenuto. Bueno, González con el gesto técnico para dejar pintado al sureño en la salida, pero no lograba ahí conectar. El lateral en campo propio, en 10 metros de Asturiano. Bueno, ahí había mano del 6 de González, estaba cerca el árbitro, el 6 de Fernández, perdón, estaba cerca el árbitro, así que no la ve, se la pide Bembe. 10 minutos 38 todavía, una eternidad. Aquí en cancha de Atlanta, en el barrio de Villa Crespo. Lozano conectando directo con Lavaqué, rebotando con Bembe, y Bembe que no tiene pase, así que va a tener que proponer el mano a mano, lo consigue, vaya a la línea de fondo, bomba, le grita De Blas, bomba. Explotó el pie derecho de Benvenuto, explotaban las manos el 12 de Carames, el arquero de Sideco, y ahora el lateral en 10 metros es de Asturiano. Lozano jugándosela a De Blas que intentaba directo, bloqueaba a Sutil y sale la contra de Sideco, no, porque no se entendían entre Apuso y Sutil, y Lozano hacía un gesto hermoso, lo que les mencionaba, recién arrancado el primer tiempo del partido, los gestos técnicos. Lozano recibiendo de espalda, tiró con la derecha una pisadita hermosa. Apuso que seguramente esperaba un control orientado de Lozano, una fuerza hacia un lado, otra fuerza hacia el otro, se encontraron ahí abajo. Cuarta falta de Sideco y se gana la amarilla a Apuso, no la sumaban al tablero. Es tercera, me corrigen. Bueno, ahí tratando de salir de la presión, conectaba a González, le queda a Atencio esa pelota, Atencio que busca el segundo palo, estaba atento Lozano, Lavaqué haciendo el esfuerzo por tratar de perder esa pelota más lejos del arco defendido por Testón. De Marco ponía el cuerpo haciendo que esa pelota se pierda por el lateral, y ya jugaba con González con Apuso que intentaba con Atencio, la pelota se perdía en línea lateral. Se realiza el cambio de cuarteto, el segundo en la rotación. Fiumara
Vega, Luján y Lencina. Fiumara que ya jugaba para Vega y Vega hacía lo propio con Luján. Luján y Vega buscaban la pared, va a llegar Lencina, tocaba primero la pelota, le llegaba abajo Sotelo, que full y amarilla, caía muy mal ahí Lencina. Y ahora sí, es la cuarta falta para Sideco, 4 faltas Sideco, 3 faltas Asturiano, 9:47. El tiempo que le resta al partido aquí en cancha de Atlanta. Bueno, y veremos cómo trabaja ahora esta pelota Asturiano. Sideco sumando faltas, llegó a la cuarta, todavía queda muchísimo, Asturiano está en tercera, esperemos que no sume faltas Asturiano, que sí sume faltas Sideco. Y bueno, esperando ese gol de Asturiano que vuelva a estirar la ventaja a 2 goles y que dé ese colchón, como dije, ese colchón que en el primer tiempo dio la confianza para afrontarlo casi en su totalidad, hasta que Sideco encontró ese descuento. Y ya la maneja Asturiano. Luján con Fede que se pasaba de la pelota, le pegaba con la zurda casi de empeine cerca de su pie derecho, lo acompañaba Peña. Y Carames que ya saca la pelota, ahí la tiene Peña, el 2 de Sideco, que juega con Sotelo, el último jugador que juega una vez más con Peña, recibe de pecho, se le escapa igual esa pelota a Peña. Fue bueno el intento ahí de la salida de presión de Sideco. Hay que ir a buscar, se escucha desde el banco de Sideco. Y Luján que juega con Fon y Fon con Fiumara con Lencina que recibe, va a tratar de tirar un sombrerito. Sotelo que recupera, de cabeza Luján, trababa con Peña, recupera Fiumara, pasa uno, Peña le tira de atrás, recupera, estaba bien parado el enano que pone el cuerpo, trata de meterla hacia adentro, la recupera de Marco para Atencio. Y de esa lucha, de esa disputa, la posesión quedó para el conjunto de Lanús. Sotelo que la mueve con Peña y que va a proponer mano a mano. Peña y Luján. Peña jugando para Sotelo para Atencio. Junior Atencio la tiene en mano a mano con Fiumara, que lo mira a la cara. Atencio con Sotelo, bloqueaba a Lencina, que le dio ahí en la boca del estómago. Durísimo ese pelotazo. Lo ayuda de Marco ahí a recuperar el aire, le ofrece su ayuda para pararse. Bien ahí de Marco con los gestos de compañerismo que les mencionamos siempre, antes que rivales, colegas. La 3 canta Testón, la salida característica de presión desde el arco de Asturiano. Y Testón que va a buscar con Lencina, Sotelo atento, no sé si lograba igual conectar Lencina esa pelota, pero bueno, Sotelo decidió evitar el riesgo, le decía que sí a la pelota. Y el lateral para Asturiano lo va a hacer Luján, ahí casi en la línea de mitad de cancha. Luján jugando para Fon para Fiumara, la pelota no toca ninguna de los techos, le queda Fon, y Fon que no logra con el control hacerse el lugar para patear. Era clara esta, si le quedaba la pelota a Fon, porque daba rebote largo Carames, el arquero de Sideco. Pero bueno, Asturiano ahora también proponiendo, luego de un pasaje favorable en este segundo tiempo de Sideco, logra equilibrar la balanza, por lo menos con las posesiones Asturiano. Y ahí Fon saliendo de la presión de Atencio, tratando de conectar con Lencinas, pero le queda el enano contra Atencio, se le va a escapar ahí la pelota. Luchaban entre Atencio y Luján, dividían, sumaba el de Sideco, el lateral para el conjunto de Lanús lo va a hacer de Marco jugando para Sotelo, y Sotelo con Peña que controla con el borde interno, y ese control le determinó todo el error. Como siempre decimos, el control que hay que hacer aquí en el futsal es la suela, ese control que te da un tiempo o que te saca un tiempo. En este caso, con el control de suela, perdía un tiempo Peña, subía entonces la presión del jugador de Asturiano y la tenía que sacar al lateral. Bueno, ahora tiene un nuevo lateral, Peña para hacer, Peña que juega con Sotelo, y Sotelo que va a jugar con De Marco y la paralela para Peña. Estaba atento Verdún cerrando la banda, pero la posesión va a seguir siendo para Sideco. 7:57 indica el tablero que le resta de tiempo al partido aquí en Atlanta, una eternidad. Buscaba De Marco
el disparo. Marca córner el árbitro. Lo va a hacer Peña, que le pateaba la botella ahí a Testón. Peña que buscaba con Atencio. El show bien fuerte de Testón. Y Testa que ya buscaba con el sureño. El sure que va hacia adentro. Juega con Bembe. Bembe con el sureño. Recuperaba Atencio. Y ahora quedó mal parado. Perdón, era Sotelo, no Atencio el que recuperaba. Yo vi un 5 y pensé que era 15. Sotelo que buscaba sin peligro también para el arco de Testón. Y Testón que ya conecta con Lavaque, que se quejaba ahí con el árbitro. Y cambio de cuarteto en Sideco. Peleaban ahí Atencio, Junior Atencio y Matías Benvenuto. Ya está, le dice de Blas, sí, ya está, que no reclame más. Lavaque y Testón bajando con el chino. El chino intentaba con Lavaque, recuperaba a Sotelo. Sotelo que conectaba con Atencio, recuperaba al sureño que pone el cuerpo, trata de girar, va a ir sobre la banda, le pone bien el cuerpo a Atencio, pelean entre los dos, no hay fútbol de ninguno ni del otro. Llegaba fuerte Benvenuto, la pelota tocaba en Atencio, el bien de todo el banco de Asturiano. Se saludan entre Atencio y Benvenuto, sabiendo que los dos fueron a disputar esa pelota con la mejor de las intenciones. Y De Blas con el lateral, amagando para un lado y para el otro. De Blas que juega con Benvenuto. Benvenuto que jugaba lejos hacia el córner, le dice que sí Juanchi, que era ahí donde tenía que ir a buscar esa pelota. La volvía a tocar un suplente antes de que se vaya, creo que es lo que le va a decir el árbitro. Sí, ahí está, le está diciendo eso. Por más que no influya en el partido, tienen que tocar la pelota cuando salga, y les vuelve a indicar eso, que estén por favor detrás de esa línea amarilla que determina la distancia entre el lateral y el banco de suplentes. Y bueno, Sideco proponiendo el 5-4 con su arquero titular, con Carames, el paciencia que se escucha desde el banco de los de Lanús, la característica fundamental de este deporte. Y moviéndola, Sideco Apuso de último jugador, Carames de ala derecha, Atienzo, Junior Atienzo de ala izquierda, Fernández y Sotelo posteados en el fondo, y ahí empieza la rotación de Sideco, que quedó parado en 2-2, Carames que lo deja limpiado a Juanchi, buscaba conectar ahí con Fernández, no lograba. Y bueno, Sideco que va a proponer el 5-4, faltan 6 minutos 22, yo calculo que es un 5-4 buscando el empate, y luego va a dejar de ser utilizado ese 5-4, ¿no? Faltando tanto tiempo, en este caso el 5-4 es un recurso que te ponga en partido para después seguir jugando en igualdad de condiciones en 4 versus 4. Me parece bien, es una decisión acertada, porque no es que faltan 15, faltan 6, que es muchísimo tiempo, pero tampoco es tanto como para no arriesgar, así que acertada en este caso la decisión del director técnico de Sideco, buscando el empate del 5-4. Sideco y la pelota, lo mismo, Atienzo de ala, se le escapa ahí la pelota, de espalda tiene que subir la presión de Asturiano, y ahora volver, replegar, Fon, Lencina, Verdún y Luján esperando. La pelota llegaba, el enano que se la encontraba, Fernández no llegaba a esa pelota, casi en contra del enano. El árbitro que le pide la pelota a Testón, pero no había ningún jugador para hacer ese lateral. Bueno, zafamos de la primera, no fue finalización, pero fue la primera llegada clara de Sideco con el 5-4. Fernández con Atienzo, Atencio, salteando para Carames. Apuso de último jugador, Atencio. Ahora 2-2, Sideco. Tan de 2 es lo que se escucha desde el banco, lo escuché justo a Dante indicar lo mismo. Ahora sí ya, de nuevo en 3 y en 2, así que la defensa de Rombo vuelve a su posicionamiento original. Bueno, la pelota la recibe Apuso, que busca, le queda Testón que va a buscar arco, estaba atento Carames. 5-16, 5-15, Sideco y la pelota. Lo que les decía, Sideco propone primero 3 y 2 y empieza a girar para que la defensa en Rombo de Asturiano tenga que transformarse en un 2-2. Si no identifican eso, el espacio entre líneas es el que queda para ser aprovechado por una defensa asturiana abierta, pero bueno, por ahora defendiendo en Rombo. Atencio que buscaba el disparo, bloqueaba en Luján, haciéndose fuerte con el cuerpo, le queda a Carames, estaba atento Lencinas, una lástima que no le quedó para buscar el arco. Bueno, Carames, que vio que estaba Lencinas, le pone el brazo en la cara,
prepara una tarjeta, bueno, amarilla, la tarjeta del árbitro, que si vio que había un brazo en la cara de Lencinas es para roja, no entiendo por qué, si lo vio tendría que haber sido roja, pero bueno, lo que digo siempre, dice acá el árbitro cercano al nuestro es que como estaba fuera del campo de juego no es roja. Bueno, el criterio de los árbitros, como siempre digo yo, son los que imparten justicia, son los que saben. Ahora le pide disculpas Carames, pero bueno, es lo que llegué a escuchar. El árbitro dice que como está fuera del campo de juego no es roja. Bueno, hay que ver quizás la intención que tuvo Carames de cortar a Lencinas, que justamente no estaba dentro del campo de juego, estaba corriendo por afuera, así que bueno, es discutible la verdad esta tarjeta, pero bueno, como siempre digo, los que imparten justicia son ellos. 4:52 y sigue proponiendo Pacífico Sideco con el 5-4. Conectaban con Atencio que buscaba, la desviaba primero Luján, no conectaba De Marco, pasa la segunda de peligro para Asturiano y ahora sí que ya estoy sufriendo. Testón con Fon, Sotelo atento, Apuso y la pelota, lo bloqueaba Lencina, sabía que le venía Juanchi la presión de Atencio, de Junior Atencio, así que decide no correr ningún tipo de peligro y tira la pelota al lateral, le indica al juez que es más adelante, así que Asturiano decidido en este pasaje del partido a defender el 5-4, pero bueno, tiene que tratar de buscar posesiones más largas para que el tiempo siga corriendo. 4:20, 4:17, 18 el tiempo aquí en cancha de Atlanta. No se entendían ahí en el 5-4, Carames que le reclaman sus compañeros. El lateral ahora sí en 10 metros va a ser para Asturiano, que viendo cuánto tiempo queda en el reloj, bueno, ahora las dudas empiezan. Ahí se lo dice Benvenuto, era lo que yo iba a decir, si finalizar o si buscar la posesión para que corra el tiempo. El capitán le indicaba eso a De Blas, que la saque para que haya posesión. Testón, que bueno, la va a tirar larga, pero eso es lo que les iba a decir. Hay que ver si en este momento del partido es mejor tener la posesión o si finalizar. Bueno, una pelota que se quedaba acá en el balcón del lado, no voy a poder ir, pero bueno, hay otra para jugar. Sideco y el 5-4. Atencio y Luján que lo identifica. Apueso, haciéndose eje como último jugador del ataque. Carames, que la mete hacia adentro, le queda la encina. Bueno, Atienzo, buena respuesta en la caída baja de Testón. 3 minutos 47, tan solo un gol lo separa a Sideco del empate del partido. Atienzo con Apuso y ahora tiene que subir. Lencinas tranquilo, se escucha desde Valvidares. Perfecta la presión de Font, tratando de evitar con el error del lateral que Sideco proponga la posesión del 5-4. 3 minutos 41, no pasa el tiempo aquí en cancha de Atlanta, en el barrio de Villa Crespo. Y De Blas, que buscaba con Benvenuto, se apuraba ahí con el lateral. Y el cambio de cuarteto de Asturiano para defender y el cuarteto de Asturiano para atacar. Ahí Juanchi salía lejos, la pelota le queda a Sotelo. Carames haciéndose ahora eje, raro, porque tiene poco espacio, no puede volverla a tocar atrás de mitad de cancha, pero bueno, Asturiano hundiendo, así que sí tiene lugar. Atienzo buscando, bueno, fue raro esto en Atienzo, en el capitán, ¿no? No, perdón, no es el capitán, pero bueno, fue raro en Atienzo, que me parece un jugador experimentado, haber cometido este error de intranquilidad, de impaciencia, sabiendo que todavía resta muchísimo tiempo para mover la pelota con el 5-4. Generalmente esos disparos hay que buscarlos con el 5-4 cuando queda menos de un minuto, menos de 30 segundos diría yo, cosa de que no da el tiempo para generar ningún tipo de movimiento que desestabilice la defensa del equipo rival. Ahora el lateral va a ser para Asturiano, 3 minutos 17. Bueno, parecía haber un brazo en la cara de Benvenuto. Carames y Sotelo que se le acercan. Es raro que simule el capitán de Asturiano, la verdad es que no la vi, yo estaba atento al jugador que hizo el lateral. Bueno, Valvidares que se impacientaba
porque quería que haya cambio de cuarteto para defender este 5 para 4. La mueve Sideco, la pelota para Fernández, el segundo palo, buena, otra respuesta de Testón, y Fon que va a tener que buscar, ay, no era bueno ese disparo, pero buena, otra respuesta de nuestro arquero de Testón. Se enoja Valvidares con su capitán. Sideco y el 5 para 4, 2 minutos 50, no pasa más el tiempo y yo sufriendo, porque en caso de haber empate resta cada vez menos tiempo para buscar la victoria. Juanchi atento a la búsqueda de Carames, le queda Fernández, bueno bloqueo de Fon, ahí atento Juanchi, Fon y la pelota, va a tener que tirar como podía esa cucharita, Sotelo que respondía, Fon que le quedaba, la pata arriba de Sotelo, hizo todo bien Fon en esta jugada, le reclama a todo el banco asturiano que tiene amarilla, me parece que le va a perdonar la vida el árbitro del encuentro a Sotelo, que le puso la plancha en la panza a Fon, pero lo que le decía, hizo todo bien Fon en esta jugada. Y Sideco que va a llegar a su quinta falta. Y sí, evidentemente le va a perdonar la vida al juez. A Sotelo, lo mismo que decíamos, ¿no? ¿Cuál tiene que ser la demencia para cobrar una sexta falta? ¿Cuál tiene que ser la demencia para que haya una expulsión? Bueno, en este caso la demencia no fue tal como para que Sotelo se gane la doble amarilla. Pero sí es la quinta falta para Sideco. Restan 2 minutos 29. Juanchi ajustando detalles con Valvidares, cuando la tiene el arquero Levoy, era lo que llegaba a escuchar que le preguntaba. Juanchi que la tira, lejos, la posesión en 5 para 4 va a ser para Sideco y lo que les decía, no sé si es una ventaja o no el paso del tiempo, porque como les digo, en caso de que Sideco se encuentre con el empate va a restar cada vez menos tiempo para que Asturiano logre encontrarse con la victoria parcial que todavía tiene bajo sus brazos, pero bueno, Sideco proponiendo con el 5 para 4, Testón, Lencinas que se pasaba, la pelota que el árbitro no identificaba que se había ido, estaba atento Lencinas, bien Asturiano tiene que estar metido en esta defensa del 5 para 4, minutos 59, últimos 2 minutos aquí en Atlanta, una eternidad, muchísimo tiempo, pero a seguir defendiendo a Asturiano, ahora sí, sufriendo. Carames, Fernández, parado en 2-2, salteo con Sotelo, hasta ahí Fon, segundo palo, solo, Fernández la baja de cabeza, el rebote le queda al 8, buena respuesta de Testón, no, la pelota que acaba de sacar Testón, en una toma de vóley, pero le quedaba solo, puso si no me equivoco esa pelota, minuto 37 le va a quedar al partido aquí en Sideco y minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, vuelve Sideco al campo de juego, que seguramente habrá aprovechado este minuto para ajustar detalles en el 5 para 4. Asturiano ya hace muchos minutos entregado a defender y simplemente defender. Este pasaje del partido, por más de que se haya visto ahora en el minuto algún que otro ajuste, este minuto 37 que resta del partido es simplemente alma y vida. Uña y dientes, doble posteo entre Benvenuto y Lavaqué, cerca era lo que pedía Valvidares para que no jueguen con 5 jugadores, no sé por qué hacía el esfuerzo ahí Lencinas por sacar esa pelota, se perdía sin peligro. Bueno, minuto 24, Sideco de 5 para 4, la tiene Apuso con Carames que buscaba, estaba atento Lencinas, le queda a Verdún que la tira afuera, perfecto lo de Verdún, lo que les dije, ¿no? A pesar de que haya algún tipo de ajuste, Asturiano sabe que esto es defender y lo vemos reflejado en lo que acaba de ser Verdún, que decidió no tener ningún tipo de riesgo y saber que este pasaje del partido va a depender solamente de cómo defiendan, así que dijo, esta es la pelota, esta es tu posesión, tomá y yo defiendo. La pelota con Sotelo, estaba atento Fon, buscaba el disparo Lencinas,
que se lamenta y en 2-2 parado ahora Sideco. Apuso y Atencio que buscaba, bloqueaban entre Lencinas y el enano, últimos 50 segundos. Por favor, Asturiano, la recibe Atencio que busca, Fon atento para el bloqueo, llegaba, la pelota le queda al enano, recupera el arquero, últimos 40 segundos. Yo hoy no quería sufrir. Fernández, Carames y Fernández, ahí tiene que salir Asturiano, perfecto. Carames, Apuso y Atencio, llegaba el bloqueo de Lencinas, ahí le queda Fernández, Carames, últimos 26 segundos, Fernández bloqueaba a Fon, ahí está Fon, por favor te lo pido, tira el sombrerito, suman los segundos, Carames que no hace falta, últimos 19 segundos y ahora sí quedó mal parado Asturiano, ay Dios mío, qué manera de sufrir. Carames, llegaba bien Lencinas, últimos 10 segundos. Yo no quería sufrir hoy. Últimos 10 segundos. Carames, Fernández, Apuso, la mueve Sideco, Fernández, Carames, la mete hacia adentro, el enano con la cara, bien enano, corren los segundos y al final en cancha de Atlanta, aquí en el barrio de Villa Crespo, de victoria para Asturiano. Qué manera de sufrir, por favor. Y lo que les dije era defender, reflejada esa entrega en este abrazo final. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias a todos por bancar la transmisión hermosa, esta victoria de Asturiano y nos veremos para el duelo en 3 semanas. Muchísimas gracias a todos por bancar la transmisión.